Hola, hola a todas. Espero que todas estemos bien. Besat Hashem, Shabbat Shalom Umboraj. Vamos a comenzar con nuestra parashá. Esta es una parashá muy fuerte para el pueblo de Israel. Leyot que pasó, que la parashá esta cuenta una cosa bastante desagradable que le pasó al pueblo de Israel, pero bueno, no empieza así la parashá, en verdad, la parashá de Kitizá. Kitizá quiere decir cuando quieras contar, cuando eleves. Kitizá es cuando eleves, que se refiere cuando quieras contar y saber una cantidad de cuántos Yehudim hay, entonces no los puedes contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así con los dedos, sino lo que vas a hacer, porque si vas a contar así, puede caer una situación de Ain Hará y es peligroso para el pueblo de Israel que eso pase. Entonces lo que vas a hacer es, vas a decirle a cada Yehudí que deposite medio shekel. Era toda una organización, era una logística muy interesante porque cada nací de cada shevet era el responsable de contar cuántos hombres habían en cada lugar de cada shevet por familias, etc. Entonces cada persona venía, hombres mayores de 20 años, que son los que se cuentan más que nada, era para saber una cantidad de gente que había un ejército preparado en caso de que hubiera una guerra, y cada persona pone medio shekel. Este medio shekel, después se sumaban los medio shekel por Shevatim y se sabía cuánta gente mayor de 20 años había. Los Levim tenían otra cuenta. Ahora en el libro de Shemot no se habla sobre eso, se habla más bien en el libro de Bamidbar, en la parashá de Nasod, cuando se cuentan a los Nevi'im Bijal tenían entre otras edades, etcétera, etcétera. Entonces, Kola Overa la Picudim, a partir de los 20 años, da esa media moneda. Todos daban la misma cantidad. ¿Qué se hacía con esa moneda? Se dedicaba para la compra de cosas del Bet HaMikdash, del Mishkan, perdón, que son cosas de uso común, Korbanot Tziburim, etcétera, etcétera. Muy bien. Este pedacito de esta parashá se leyó hace poquito, cuando dentro de los Shabbatot especiales, que fue en la parashá de Shekalim, aparte de leer la parashá de la semana, se leyó este pedacito que habla de esta parashá. De hecho, entre paréntesis, ya que estamos hablando, la parashá de esta semana, que se llama la parashá de Kitizá, aparte de leer la parashá de Kitizá, se va a sacar otro Sefer Torah más y se va a leer la parashá de Pará, que es la parashá que se lee antes de cuando se conmemora Rosh Hodesh Nisan, porque para Rosh Hodesh Nisan antes hay que leer Parashat HaJodesh. Estos son Shabbatot muy especiales que casi todos los Shabbatot, bueno, no todos los Shabbatot, en este caso a veces Shekalim cae diferente. Este año cayó porque justo fue Rosh Hodesh Adar cuando fue Parashat Shekalim. Entonces sacaron 3 Sifrei Torah, uno para la parashá, uno por Rosh Hodesh y uno de aquí de Shemot por Shekalim. Pero bueno, Shabbat pasado leímos la parashá de Zahor y este Shabbat vamos a leer la parashá de Pará, que es también, incluso según la opinión de algunos Jajamim, es una parashá que habría una muy importante de ir al Knis a escucharla. Tiene una fuerza muy poderosa porque la parashá de Pará, se lee la parashá de Jucat en el libro de Bamidbar, habla sobre todo el proceso de purificación cuando una persona estaba impurificada y tocaba un cadáver o estaba en presencia con un cadáver, etcétera, etcétera. Entonces tenía que pasar un proceso de purificación con la ceniza de la vaca roja, que era esta vaca tan especial y que pasaba por todo ese proceso de purificación. Muy bien, después de eso, la parashá de esta semana habla de un keli, de un instrumento, de una herramienta que se utilizaba, de un utensilio más bien, que se utilizaba en el Bet HaMikdash, que era el kior. El kior era como un lugar que tenía llaves que se usaban, los kohanim se usaban para lavarse las manos y los pies. Era muy interesante, tenían un sistema de lavado de manos y pies de manera simultánea. No es que primero se lavaban las manos y después se lavaban los pies, sino se lavaban las manos y los pies de manera simultánea. De hecho, este Keli, que seguramente ustedes que son Talmidot Jajamot y que toman muchas clases de Torah y han tomado muchas clases de Torah, seguro oyeron que Keli al principio tuvo su debate, discusión delante de los ojos de Moshe Rabbeinu. Moshe estaba muy dudoso porque era de cobre
Y de cobre, ¿de dónde iban a sacar cobre? Así fueron las mujeres las que donaron sus espejos. Los espejos es vidrio tapado de plata, por eso se logra el efecto del espejo. Y Moshe Rabenu dijo como en el Mishkan, que es un lugar de tanta santidad y de tanta espiritualidad, voy a aceptar esta donación de las mujeres de un elemento que provoca Gabá, que provoca que las mujeres usamos los espejos para mirarnos y vernos más bonitas, y eso puede ser una cosa de presunción. Entonces, la verdad, yo creo que esto no es tan matim, no corresponde que se use eso para el Betamigdash, para el Mishkan. Y Hashem le contestó, el Midrash dice, la Gemara dice, Rashi lo trae también, Davka, eso que tú pensaste, que es algo que es completamente en contra de lo que a mí me gusta, justamente es el Keli que más a mí me gusta, porque eso fue usado por las mujeres con una intención tan sana, tan pura, tan buena en Mitzrayim, de que los hombres estaban completamente agobiados por los trabajos tan pesados que les ponían, y ellas buscaban una manera de alegrarlos y se arreglaban, y para la mujer tener ganas de maquillarse y de pintarse y de arreglarse cuando toda la situación emocional alrededor de la vida de uno está toda tirada, todo mal. Estaba en Mitzrayim, agarraban a los bebés y los usaban de ladrillos, y situaciones de catástrofe, de muerte, de persecución, de odio, de sufrimiento, y ellas sacaron esa fuerza, no sé de dónde, para alegrar a sus esposos y para tratar, dentro de todo, de mantener una normalidad lo más posible que se pueda. Esa es una gvura nafshit, es una fuerza espiritual muy grande de las mujeres, y no en vano los Jajamim dicen que el mérito de las mujeres Tzadkaniot, tuvimos el mérito de salir de Mitzrayim, y en mérito a ellas vamos a tener el mérito de otra vez volver a salir de este galut. Y Hashem valoró mucho, mucho eso, que el regalo más preciado que tenían ellas lo entregan a lo que es para el Bet HaMikdash. Entonces Hashem le dice, por supuesto que lo tienes que recibir, y a mí me gusta mucho. Después, otra cosa que la parashá de esta semana habla es cómo tenía que ser el Shemen HaMishha. Había un aceite especial que era un aceite de ungimiento. Se ungía cuando una cosa, un utensilio o una cosa que se usaba para el Mishkan, ya se determinaba que este era para el Mishkan, entonces se le ponía un aceite especial que la Torá aquí dice cómo se hacía, que no se podía usar para otra cosa. También se usaba eso para ungir a lo que es un Cohen, a los Kohanim se los ungía, y también a los reyes se les hacía aquí como un dibujo de una coronita. Rashi trae cómo se hacía en los Kohanim, era como una Nun Yevanit, creo que dice que es más bien como una Haf, como una forma de una Haf, y eso es lo que dice la Torah. Después habla también sobre el Ketoret, cómo había que hacer el Ketoret, que entre paréntesis el Ketoret, recitar el Ketoret, también dicen Hazal, tiene una segulá de Parnasá muy buena, y aquí establece cuáles son las recetas de cómo se hace el Ketoret. Aquí no establece los Yud Gimal Simamenim, Yud Aleph Simamenim que había en el Ketoret, pero habla aquí del Ketoret, y después la Torah habla de cómo es que la gente sabía hacer estas cosas, porque Hashem les dio una inteligencia especial, y qué había que hacer y qué cosas tenían que ungir con ese aceite en especial. Muy bien, después la Torah habla de cumplir Shabbat, y hablan sobre la importancia, la Torah habla sobre la importancia de cumplir Shabbat. Y vamos a acabar el Perek Yud, el Perek Lamet Aleph de la parashá de Kitizá con el pasuk Yud diciendo: Vaiten el Moshe que jalotó le daber ito be'ar Sinai. Y Hashem, cuando acabó de hablar con él en el Ar Sinai, Shene Lujot Edut. Y Hashem va a darle a Moshe Rabenu 2 tablas de la ley. Esas tablas eran de piedra,
escritas por el mismo Boreolam, que tuvim be'etzma Elohim, escritas por el mismo Hashem. Ese es el último pasuk del Perek Lamed Aleph, que es el que describe que Moshe Rabenu se va a ir al Shamaim y va a subir ahí, y va a estar ahí 40 días y 40 noches estudiando la Torá. Hashem se la va a dictar. Hashem va a hacer grandes milagros en las primeras Lujot, porque es Michtav Elokimu, de Etzva Elokimi, fue todo las primeras Lujot, una cosa completamente hecha por la divinidad. Hashem las grabó, Hashem las hizo, Hashem las puso. De hecho, habían milagros que sucedían, las letras se mantenían grabadas de ambos lados y se podían leer igual. Y cuando eran letras cerradas como la Samaj o como la Mem Sofit, que cuando una persona las graba, las esculpe en la piedra, se hace, ¿cómo se leen? Se caen esas letras, porque como hago una Mem Sofit, que es un tipo, un semicírculo, arriba y abajo una parte, un círculo arriba y aparte, abajo en la parte cuadradita, ¿cómo la grabo en una madera si no le hago un hoyo en el medio y si no, no es mamá una Mem Sofit? Son milagros que no son entendibles, así eran las primeras Lujot. Pero lo más interesante es el lashon que la Torah utiliza en el pasuk Yudhet del Perek Lamed Aleph, Vaiten el Moshe que jalotó. Que jalotó quiere decir cuando él acabó. Cuando él acabó de decir las Aseret Adibrot, se las va a dar a Moshe y para eso va a requerir Moshe Rabenu subir al Shamaim 40 días y 40 noches. Y los Jajamim y todos preguntan, parecería que está mal escrito aquí que jalotó. Que jalotó de Baijulo, de acabar, se debería de escribir Jav, Lamet, Vav, Tav, Vav. ¿Sí? Así se lee que jalotó. Pero aquí la Jolam es una Jolam Haser, es una Jolam que nada más está el puntito abajo y el puntito, la Vav, no está. Entonces, si una persona lee este pasuk sin puntitos, en lugar de leer que jalotó, va a leer que calató, como una novia. Y fue Moshe, Hashem le dio a Moshe como se le da un regalo a una novia. Entonces dice Rashi, ¿qué quiere decir esto? Shenim seralo Torah be matana. La Torah fue dada al pueblo de Israel como un regalo que kalala hatán, como así un novio recibe una novia de regalo, es decir, se la presentan, se la envuelven bonito, le ponen bonita vestido y así se la presentan al novio, así era. Shelo allá yahol lilmod kula bisman muat kaze. ¿Cuál era el regalo? El regalo es que Hashem hizo un milagro de que Moshe Rabenu pudo estudiar la Torah en tan poquito tiempo. Es decir, es algo absolutamente imposible que en el poquito tiempo que Moshe estuvo subiendo y bajando y ahora va a estar en estos 40 días, él puede estudiar toda la Torah completa. De hecho, lo que los Jajamim dijeron después ya se le fue dicho a Moshe, un montón de Midrashim que cuentan todas las cosas que fue dicha a Moshe. Entonces, a Kadosh Baruj Hu se lo dio como un regalo. Esa es la primera explicación de Rashi. Y la segunda explicación de Rashi es Makala mitkashetet. Así como una novia se arregla. De Dalet Kishutin, Rashi puso 24 arreglos, 24 adornos, son los que dicen en el libro de Ishayahu, Talmid Jajam tzarich liot baki behav dalet sefarim. Así un Talmid Jajam tiene que ser una persona experta en los 24 libros del Tanaj. Ok, eso es el último pasuk del Perek Dalet. Y ahora empieza el Perek Lamed Aleph. Y ahora empieza con mucha tristeza y con mucho dolor la situación o una de las situaciones más dolorosas, más lamentables, más ilógicas y más difíciles de entender de la historia del pueblo de Israel en el desierto, que es que el pueblo de Israel, 40 días después que oyeron de la voz de Hashem mismo, después de haber pasado un proceso de liberación, después de haber visto en el último año estos milagros tan grandes de las Makot, y que Hashem parte el mar, y que Hashem les da el man, y que Hashem les da agua, y que todas sus necesidades físicas son cubiertas de una manera mucho más elevada que cualquier otra situación en la historia del pueblo de Israel. Todo fue al pi nes de nes. El pueblo de Israel comete
esta falta de calcular mal el tiempo, y ven que Moshe Rabenu pasan 40 días y él no baja del Shamaim, y dicen Moshe Rabenu se murió, vamos a hacer un sustituto de Moshe Rabenu. Todo empieza por una equivocación de fecha, que Moshe Rabenu sube al Shamaim y les dice dentro de 40 días voy a bajar. Nada más que él consideró que los 40 días, él subió al mediodía del día 7 de Nisan, perdón, 8 de Sivan, y los 40 días, incluido el día se cumpliría el día 16 de Tamuz, pero él se refería a que como él está subiendo a mediodía, no serían 40 días completos, él tiene que bajar en el mediodía del día 17 de Tamuz. Cuando los Yudim vieron que es el 16 de Tamuz y Moshe Rabenu no baja, había un grupo de personas que se llamó Erev Rav, y estas personas que en verdad eran egipcios, que lo único que querían es salir de Mitzrayim y apegarse al pueblo de Israel, no para cumplir la Torah y las mitzvot, sino para llevarse todas las bendiciones y los beneficios que tiene el pueblo de Israel, empezaron a calentarle la cabeza a los Yudim y a decir, a ver, ¿qué persona sube al cielo y regresa? No conocemos situaciones de gente que sube al cielo y regresa. Todos los que se fueron no vuelven. Así mi papá siempre decía cuando le preguntábamos cómo es en el Shamaim, cómo son las cosas, me dice, deben de ser muy buenas ahí porque los que se van no regresan. Entonces el Erev Rav así empezó a decir, es imposible que nosotros podamos suponer que Moshe Rabenu va a bajar. Y eso calentó la cabeza de la gente. Rápidamente decidieron agarrar sus utensilios, sus cosas de oro, aventarlos a un fuego, ponerle ese papelito de la Avodat Zará y que salga un Egel. No se entiende, la verdad es una historia muy, muy difícil de entender. Moshe Rabenu baja y también es muy difícil de entender la participación de Aarón a Cohen. Vamos a tratar de explicarla. Y Moshe Rabenu baja, Yoshua tampoco no sabía nada, Yoshua estaba esperando a su Rab en la parte de abajo de la montaña, en las faldas de la montaña, y escucha unos ruidos, y Moshe le dice a Yoshua, ¿qué son estos ruidos? Y Yoshua le dice, me parece que están haciendo una guerra civil, ¿será eso? Y Moshe le dice, no se reconocen esos ruidos como una guerra civil, se reconoce eso más bien como que están haciendo una fiesta. Hashem le dice a Moshe Rabenu, tienes que bajar, ya no te puedes quedar más acá porque tu función básica es ser el líder del pueblo de Israel y tu pueblo está pecando, tienes que estar ahí para ver cómo los vas a ayudar. Y Moshe Rabenu baja y cuando está bajando con las lujot y presiente esa fuerza de tumá tan grande que hay, toma una decisión que parecería ser completamente ilógica y con una total y absoluta falta de respeto, agarra lujot escritas por Hashem y deliberadamente las tira al piso y las rompe. Ahí hay quienes explican que se le cayeron porque la Kedushá se llevaban solas esas lujot y se le cayeron, de pronto se fue la Kedushá de las lujot, entonces empezaron a pesar, eran de piedra, eran muy pesadas y eran bastante grandes y se le caen a Moshe Rabenu, o Moshe Rabenu, según Rashi Mamash, las rompe como una forma de defender al pueblo de Israel y de decir, cuando es en una pareja que se casa, ¿qué es casarse? Adquirir un compromiso. ¿Qué se hace cuando una persona se casa y adquiere un compromiso? Firma un documento, firma una ketubá. La esposa se compromete a algunas cosas, el esposo se compromete a algunas cosas, y eso se llama que están casados. Se supone que si no hay ketubá, que si no está ese documento firmado, pues esa pareja no tiene nada que ver. Por eso hay que tener cuidado de tener la ketubá en la casa, porque es un problema estar viviendo con alguien que está la ketubá. Revisen y chequen, aunque no esté la ketubá en su casa de ustedes, que no debe estar la ketubá en su casa, tiene que estar en casa de sus mamás hasta los 120 años, pero por lo menos que esté la ketubá en algún lado, que esté tranquila la situación. Si no, hay que volver a mandar a hacer otra ketubá, no pasa nada. Pero en este caso, Moshe Rabenu utilizó la idea alágica en defensa del pueblo de Israel y dijo,
Si no hay documento que avale el compromiso, entonces no hay compromiso. Entonces yo rompo las lujot. Se terminó, no hay compromiso. Hashem, no tienes con quién enojarte porque ellos ya hiciste un compromiso con ellos, pero ahora se rompió ese compromiso, no hay compromiso. Es una forma de defensa, obviamente, que no es ningún argumento sustentable. Y Moshe Rabenu rompe las lujot. Moshe Rabenu nunca es castigado por eso. Adraba, al contrario, el último Rashi de la Torá, en la parashá de Besota Berajá, Boreolam le agradece a Moshe Rabenu que haya roto las lujot. Rashi dice, Yashar Koach Sheshivarta, gracias que las rompiste. Y el año pasado hablamos mucho de eso, de que simbolizan ese rompimiento de las lujot, y después hubo unas segundas lujot. Y nosotros sabemos perfectamente que hay cosas que nosotros nos cuidamos en hacer, que algo que se vuelve acusador no puede volverse defensor. Por ejemplo, la halajá dice que en Rosh Hashanah no se toca el shofar del cuerno de un toro. ¿Cuál es el motivo? Si es kasher, se puede tocar el shofar de cualquier animal kasher. El cuerno tiene que ser un animal kasher. ¿Por qué del toro no? Porque dicen los hajamim, ein akategor neesa sanegor. No puedes utilizar el cuerno de un animal que cuando nosotros cerramos los ojos y decimos toro, ¿quién se te presenta? El egel, el hijo del toro, es el becerro. El becerro, alguien le dice la palabra el becerro. Becerro, lo primero que se te viene a la cabeza es becerro de oro. Esa verá. Entonces, esa cosa que te está persiguiendo, esa acusación persecutoria, no puedes usar un cuerno de algo que se vuelve una acusación persecutoria para tocar el shofar en Rosh Hashanah y decirle a Boreolam, perdónanos de las averot. No va. Eina categorna asasanegor. Ahora con las lujot, es muy interesante que en las lujot, los shibre lujot, las lujot rotas, estaban en el Aron HaKodesh, en el lugar más sagrado que hay, en el Bet HaMikdash y en el Mishkan, donde nada más el Kohen Gadol podía entrar una vez al año, el hombre más sagrado, en el día más sagrado, el lugar más sagrado. ¿Qué había en el Aarón? ¿Qué había? Estaban las segundas lujot, las lujot rotas, que simbolizan el pecado, un frasquito de man, para acordarse que Hashem siempre es Anu Mefarnes Otanu, y el palo de Aarón que floreció con las almendras. Esas son las cosas que están en el Aarón. Y entonces es difícil de entender toda esta situación de los Shibrea Lujot, qué pasó con ellas y cuál fue la reacción de Moshe Rabenu y cómo se atrevió Moshe Rabenu a romper estas Lujot. Pero de eso no vamos a hablar tanto hoy. De que Hashem creó al ser humano con una capacidad de vulnerabilidad para que la persona pueda ser capaz de saber que se va a equivocar en su viaje de la vida y que en los errores que la persona va a tener en el viaje de la vida va a regarla en muchas ocasiones y va a tener oportunidad de poder resarcir en lo que pueda esas metidotas de pata que vamos haciendo a medida que vamos transcurriendo en nuestro viaje de la vida. Pero bueno, Moshe Rabenu le dice a Yoshua, no estás entendiendo, vamos a ver qué pasa. Ve que el pueblo de Israel está haciendo las peores averot, Abodá Zará, Shfichut Damim y Giluy Arayot, y Moshe Rabenu empieza una limpieza en el pueblo de Israel, los Levim lo ayudan, hay gente que se supo que pecó, entonces la pueden matar directamente, los que no se saben que pecaron, entonces se toman como un polvito especial con un líquido que se morían si habían pecado o no, o con una magefa. Sahakol se muere del pueblo de Israel 3.000 Yehudim, que en verdad como cantidad no es una cantidad estratosférica. Por ejemplo, el Baal peor, cuando pecan los Yehudim con prostitutas en Midian, murieron 24.000. Es decir, murieron 8 veces más que lo que la gente está muriendo en el Geta Egel. Pero
Pero el Geta Egel quedó como una marca de una averá tan grave que así dice Rashi, así dicen los Mefarshim, cada puranut, cada desastre que le cae al pueblo de Israel, un porcentaje de ese desastre hace capará por el Geta Egel. Fue un error gravísimo que cometió el pueblo de Israel, que nosotros vamos a tratar de entender un poquito qué fue lo que pasó, cómo es que un pueblo se vuelve tan desagradecido y tan olvidadizo 40 días después de haber visto todo lo que vieron y de haber tenido una experiencia espiritual tan grande. ¿Cómo había sido en Shirat Hayam? Decimos en Kriyat Yamsuf, Ra'ata, Shivha, Alayam, Mashelor, Ra'a y Ezequiel Ben Buzi. El pueblo de Israel llegó a un nivel de profecía tan alto que una Shivha, una persona que se dedicaba a limpiar la casa, es decir, sin desmerecer eso, pero eso, si una persona se tiene que dedicar a la limpieza de la casa es porque otra cosa no sabe hacer, y si su parnasá viene de eso es porque ella no estudió otra cosa y no sabe hacer otra cosa, es decir, su nivel cultural es muy bajito. Esta persona, incluso cuando tenía un nivel cultural tan bajito, logró un nivel de profecía tan grande en Kriyat Yamsuf, hasta el punto que nosotros decimos en Shirat Hayam, que decimos, Ze Keli Ve'ambeu, dice Rashi, Ze, la palabra Ze quiere decir en hibrid, esto. ¿Cuándo yo uso esto? Cuando lo estoy mostrando con un dedo. Cabiajol llegaron a un nivel de profecía tan grande que vieron a Dios. Cabiajol, nadie puede ver a Hashem, pero lo sentían tan cerca como que lo podían detallar con el dedo. Ze Keli, este es Hashem. Entonces, personas que llegan a ese nivel, Kriyat Yamsuf fue menos de 40 días. No, sí, fue más, 40 y 50 y pico de días. No más, porque desde que salieron de Mitzrayim son 7 días. Desde el 22 de Nisan hasta el 17 de Tammuz, casi 2 meses, se transformaron. No sé qué les pasó. No, realmente una persona cuando escucha esto puede preguntarse, no entiendo si se volvieron reshaim o eran tontos, o realmente no entendían qué es lo que estaba pasando y cayeron en un error garrafal que a nosotros se nos hace garrafal como si fuera que sería imposible que nosotros lo hubiéramos hecho, y no es tan así. Vamos a tratar de entenderlo. Y la reacción que tiene Moshe Rabenu empieza a hacer tefilá, insiste, Hashem no se deja, Moshe insiste, Hashem no se deja, sigue insistiendo, y hay esta ducías tan bonito entre Hashem y Moshe Rabenu, ya no me reces más, en verdad quiero que me reces. Y Hashem le enseña a Moshe Rabenu, después de tanta insistencia, que perdone al pueblo de Israel. Lo amenaza a Moshe Rabenu. Hashem le dice, si no me vas a perdonar, mejeni nami sifreja asher katabta. Y Hashem le dice, mi asher hatar y emgenu, ¿por qué te voy a borrar a ti si tú no pecaste? Yo voy a borrar a los que nada más pecaron. Entonces ya déjame, yo ya no puedo con ellos, mejor voy a mandar un malaj que sea el que sea como mi representante. Moshe dice, Beshum panim baofen, nosotros te queremos a ti, no queremos a ningún malaj. Y Hashem habla con Moshe y le dice que ya deje de discutir en ese sentido, y Akadosh Baruj Hu negocia con él, y hasta que al final Moshe mismo aparta el Ohel Moed, que era donde Hashem hablaba. Mora, ya no se escucha. Mora, no se escucha. No se escucha. Mora está silenciada. Mora, Ruti, no se escucha. ¿Cada haber trabado o algo? Tampoco se ve. Quizás se ocupó, espérenla.
Hola, me voy a conectar de acá. No sé qué le pasó a mi computadora. Se cayó el internet, me parece. Me voy a conectar de No aquí. pasa Y nada. Moshe habla con Hashem, panim el panim, como habla una persona con otra persona. Y Yoshua, me shartó Yoshua binunar lo yamish mitoja oel. Esta situación de que había uno, el Moed, no fue mucho. Y otra vez. Otra vez no se escucha. Otra vez se trabó. El tiempo. Ha de estar mal su Vayome internet. Moshe el Hashem, reata Omer Elai, tú me estás diciendo que yo los perdone, estamos hablando ya en el día de Yom Kippur, que Hashem ya los perdonó, y yo quiero que tú me digas cómo tú conduces el pueblo de Israel, Bami Vada Efok y Matzate Gen Beneja, Ani Beameja, te pedimos por favor, cambia tu idea de eso de que tú quieres mandar a un malaj que sea en lugar de nosotros, en lugar de ti. Y aquí Moshe Rabenu le pide a Hashem, y Hashem, de alguna forma Moshe Rabenu le dice, quiero entender mejor cómo es que se maneja todo el mundo. Y nosotros habíamos estudiado en su momento que Hashem le había ofrecido a Moshe Rabenu esto, y Moshe Rabenu decidió que no lo quiere tomar, y ahora se arrepiente y lo pide, y Hashem le dice, qué pena, cuando tú quisiste, cuando yo quise, tú no quisiste, ahora que tú quieres, yo no quiero. Y Nemakom, y ti benitzata alatzur, lo máximo que yo te puedo permitir a ti es que tú puedas ver la parte de atrás de los tefilim, el nudo de los tefilim que hace Hashem, que usa Hashem. Kaviahol, esto es una interpretación, hay que interpretar bien esto a qué se refiere. Y el Perek Lamed Dalet comienza diciendo que Hashem le dice a Moshe, haz otras lujot. Besal lejashne lujot abanim karishonim, haz otras lujot que sean iguales a las que estaban, y yo te voy a volver a dictar esas lujot que tú rompiste. Nosotros vimos el año pasado que no es que Hashem le está como metiendo los dedos en el ojo diciendo, tú las rompiste, tú las rompiste. Tú hiciste bien en romper estas lujot que hiciste. Y vas a volver otra vez al Shamaim, Vayered Hashem Beanan, Vaitiatze, Vimosham, Vaikra, Beshem Hashem, y están aquí las 13 midot de Akadosh Baruj Hu, que Boreolam le enseña al pueblo de Israel y que nosotros la utilizamos como nuestra arma secreta para cada vez que necesitamos invocar el perdón divino, usamos estas 13 midot de Rahamim, ¿no? Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Bejanun, etcétera, etcétera. Y a Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabenu, wow, Hashem le dice a Moshe, cuando Moshe ve esta Shekinah y escucha todas estas revelaciones espirituales tan grandes, entonces le pide a Hashem otra vez, no nos abandones. Y Nea Noji, Hashem le dice, Koret Brit Neget Kol Ameja Israel, Shmor Leja et Asher Ani Metzabeja Hayom, cuida, trata, tienes que ocuparte de que los Yehudim sean siempre distintos y separados de los Goim, y que no hagan Avodat Zará, que no se confundan con los Goim, que no aprendan de los Goim y no vayan a ser Hasbe Shalom, copiados a lo que ellos están copiando, y que se casen entre ellos, etcétera, etcétera. Y la parashá acaba planteando las fiestas del pueblo de Israel, et Chag HaMatzot, lo que es la fiesta de Pesach, lo que es Peter Rehem, lo que es Peter Hamor, lo que es otra vez lo que se refiere a lo que es Shabbat, Shavuot, que hay que ir al Bet HaMikdash, no se puede hacer cosas con Hametz en Pesach, lo que es Bikurim, y Hashem le dice, tienes que escribir todas estas cosas, vas a volver a subir al Shamaim otros 40 días, y yo te voy a dar otras lujos. Vaijal Moshe midaberitam, vaiten al panaf masbe, y cuando Moshe baja por última vez en Kippur, el pueblo de Israel, que ya había tenido un deterioro espiritual, porque en el Geta Egel toda la elevación de los 7 cielos que el pueblo de Israel había llegado se cayó, se tuvo que poner un masbe, se tuvo que poner una, ¿cómo se dice?
como una bufanda, una chalina, una pashmina en su cara, porque cuando los Yudim vieron tanta luz que salía de la cara de Moshe, se asustaron mucho. Perraú Bnei Israel et pne Moshe, Kikaran or pne Moshe, salió una luz muy fuerte de la cara de Moshe, Be'eshiv Moshe Samazbeat Panav, y se lo tenía que cubrir porque la gente se asustaba mucho de esta cosa, del nivel tan espiritual y tan grande que había llegado Moshe Rabbeinu. Nada más que cuando él hablaba con los Yudim, se los tenía que quitar porque si no, no se entendía nada de lo que él hablaba. Y cuando terminaba de hablar, se volvía a tapar la cara otra vez. Este tema del Geta Egel, que es un tema muy difícil de poder entender, y es un tema, también es muy difícil poder entender cómo es que Moshe Rabbeinu rompe también las Lujot, pero por orden de sucesos vamos a entrar primero a lo primero y después a otra cosa. En realidad nosotros planteamos esa pregunta, ¿qué pasa con los Yudim que deciden hacer el Geta Egel? ¿Qué falta de akarat hatov, de agradecimiento o de ubicación bichlal tiene el pueblo de Israel en relación a lo que está pasando, de que ven el Geta Egel? ¿Cómo es que pasa una cosa así? Cuentan ahí en el mundo ashkenazí, me imagino que en el mundo sefaradí también sucede, pero en el mundo de ashkenazí hay más variedad para hacer chistes, porque el mundo ashkenazí tiene muchas variantes de gente que viene de diferentes lugares. Hay gente que viene de Rusia, y hay gente que viene de Polonia, y hay gente que viene de Hungría, hay de diferentes lugares. Entonces los húngaros tienen su propia fama, y los polacos tienen su propia fama. A los polacos, básicamente a las mujeres polacas, se hicieron la fama de ser muy pesadas. Son suegras, una suegra polaca, Mayalá, es una suegra muy pesada. Entonces cuentan de chiste, de anécdota, que había una señora polaca que su hijo ya estaba casado. Un día aprovechó las ofertas del Buen Fin, más bien las ofertas ahora de Liverpool, del 50 más 20 más 10 más 15, y le compra al hijo 2 corbatas. Yo no sé, vamos a poner un ejemplo, una corbata roja, una corbata amarilla. Entonces el hijo, para hacerle sentir bien a la mamá, el Shabbat estrena la corbata roja y la va a ver a su mamá para que vea qué lindo que él está usando la corbata roja. Entonces, la reacción de la mamá es, te pusiste la roja porque no te gustó la amarilla, ¿no? El hijo no sabe qué hacer, al otro Shabbat que hace, va y se pone la amarilla. Te pusiste la amarilla porque no te gustó la roja, ¿no? Al otro Shabbat ya no sabe qué hacer el hijo, ¿qué hace? Se pone la corbata roja y la corbata amarilla, se pone una encima de la otra y va a ver a la madre. La madre lo ve con las 2 corbatas y le dice, yo sabía que tu esposa te vuelve loco. ¿Qué es eso que te pone 2 corbatas? Así somos a veces las personas, no entendemos los mensajes que Boreolam nos quiere dar a nosotros. El Geta Egel demostró, dentro de todas las cosas que demostró, la gran falta de agradecimiento y de concentración y de concepción y de ponerse en el lugar donde nosotros realmente pertenecemos en lo que es el pueblo de Israel. Hace un ratitito escuchaste de la voz de Hashem, Anoji Hashem Elokeja Asher Hotzetija Meretz Mitzrayim, y después de tan solo 40 días te atreves a hacer un Egel de Zahab. ¿Cómo es que sucede una cosa así? Entonces, en verdad, nosotros tenemos que entender qué significa esto. Y para eso, Baruch Hashem, David Amelech nos dijo en el Tehilim 106, Vayamiru et kevodam betabnit shor ogel eser. David Amelech en una oración definió qué fue lo que hizo el pueblo de Israel con el Egel. Cambiaron, Vayamiru, cambiaron lo que es el kabod de Hashem, lo que es el honor de Boreolam, por un molde de un toro, que es un becerro, o Gelesef, que comía pasto. El Midrash dice que el Satán, el Yetzer Hará, se metió tanto, que incluso había dado vida. El Egel hablaba, el Egel comía, era de oro,
pero tenía como si fuera vida, hacía cosas, como un robotito. Eso era peor para que confunda más a lo que es el pueblo de Israel. Y el pueblo ve que a Moshe Rabenu se tarda de bajar de la montaña, y van con Aarón y le dicen, haz lanu una boda zara que vaya con nosotros, no sabemos qué pasó con este Moshe Rabenu. Y Aarón no sabe qué hacer. Aarón, vamos a verlo un poquitito más adelante cuando expliquemos qué pasa con Aarón Mamash. ¿Por qué Aarón se deja envolver en una situación así? Entonces Aarón ve que cuando los Yudim primero van con Hur, con el hijo de Miriam, y le dicen, haznos una boda zara porque se murió Moshe Rabenu, la reacción de Hur fue una reacción defensiva, y dijo, de ninguna manera eso no se puede hacer. Escuchamos a Anoji Hashem Elokeja, Lo Yeleja Elohim Ajerim. ¿Cómo vamos a hacer una cosa así? Los Yudim agarraron, dice el Midrash, lo empujaron, lo aventaron y lo mataron. Entonces Aarón está viendo que a Hur lo mataron. No es que a Aarón le dé miedo morirse. Aarón no le daba miedo, Aarón era Aarón. No tenía miedo. Una persona con la calidad personal, espiritual, emocional que tenía Aarón, no tiene miedo de morirse al Kiddush Hashem para nada. Nada más que por el bien del pueblo de Israel dijo, si se muere un Cohen, que yo voy a hacer, y se muere un Nabí en el mismo día, el pueblo de Israel ya no tiene forma de poder hacer teshuvá de una manera fácil. Entonces yo voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda hacer para que no maten a ninguna persona más y poder evadir ese tema de lo que es el Geta Egel. Y el Mamash trató mucho, le dijo, pídanle los aretes de oro a sus mujeres. Ellos sabían que las mujeres no lo van a dar, dieron lo de ellos caniré que se usaban aretes de oro los hombres en ese momento y esos adornos. Y se metió el Satán y todo lo que él quería postergar, Hagla Hashem Mahar, ya va a venir Moshe Rabenu mañana, todas las cosas salieron mal y hicieron un Egel de oro, echan ese papelito que Moshe Rabenu había echado en el Nilo para rescatar el cadáver de Yosef, y dice Aleshor, y sale este Egel de Zahab que confundió tanto al pueblo de Israel. Y la pregunta que surge aquí es, que la hace el Ora Haim y la hace la mayoría de los mefarshim, es ¿cómo puede ser que la gente se hizo tan tonta en una generación que se llama Dor de A? En el Dor de A, ¿cómo traducimos Dor de A? Generación de conocimiento. En una generación que hablaban con Hashem. ¿Cómo una persona que llega a ese nivel espiritual es capaz de decirle a una cosa de oro, le jefet domem, dice el Ora Haim, a una cosa de oro, ele eloeja, ese es tu Dios. Afilu dibera Egel. Si vamos a decir que el Egel habló porque hicieron una brujería, ¿cómo puedes poner, después de que hace un ratito Hashem te dijo, yo soy tu Hashem y no existe otro poder en el mundo, creas tú una cosa y le adjudicas a esa cosa un poder divino? No es una cosa entendible, dice el Ora Haim. Pero en verdad nosotros tenemos que entender que si ellos, que eran quienes eran, cometieron esta equivocación, este error tan grande, nosotros si tuviéramos ese nisayón, a la hatkama de cama, que nosotros tendríamos que tener, hubiéramos hecho cosas mucho peores que ellos. Entonces vamos a tratar de entender qué se les cruzó a ellos por la cabeza. ¿Eran personas tontas? No eran ninguna personas tontas. ¿Eran tzadikim? Sí, eran tzadikim. Se dejaron, fue un abón grandísimo lo que hicieron, por supuesto que fue un abón grandísimo.
pero tenemos que tratar de entender qué fue lo que pasó con ellos. Y así dice la Gemara en Masejet Yomá, cuando dice el pasuk Vaizaku bekol gadol el Hashem Elokehem, y ustedes van a rezar con una fuerza muy grande a Hashem. Mambru, ¿qué dijeron? Vai, hoy, hoy. Otoche, Ejrifa, Mikdash, Besará, Bejaló, Beará, Kola, Tzadikim. Este Yetzer Hará que existe entre nosotros, que provocó que se destruyera el Bet HaMikdash y que se muera gente buena, Adain Merraket Beinenu, todavía está entre nosotros. ¿Cuándo fue esto? Esto fue cuando se cumplieron los 70 años de la destrucción del primer Bet HaMikdash y el pueblo de Israel tenía que construir el segundo Bet HaMikdash. Y había un grupito de Yehudim, Ezra, Nehemiah, Yoshua, Zerubabel, que decidieron retornar a la tierra de Israel y reconstruir y construir el segundo Bet HaMikdash. El pueblo de Israel estaba en un nivel espiritual súper decadente. Yashbu betanit shlosha yamim, hicieron ayuno durante 3 días, velelot, días y noches. Umasrula emoto, y querían destruir el Yetzer Hará. Y el Yetzer Hará salió en la forma de cachorro de un león, mi Bet Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Y ahí dijo el Naví de Zaharia, Zeu Yetzer Hará shel Avodat Zará. Era muy difícil para la gente en la antigüedad dejar de hacer Avodat Zará. Había un Yetzer Hará muy, muy grande en contra de la Avodat Zará. Baruch Hashem, que ahorita el pueblo de Israel en ese año, en el año 70, reza y le pide a Boreolam que quite el Yetzer Hará de la Avodat Zará. En verdad, ya que aprovecharon, ya que vieron que Hashem estaba bien con el pueblo de Israel, querían también que se quite el Yetzer Hará de Giluy Arayot, de cometer adulterio, pero ese Yetzer Hará de cometer adulterio viene incluido con cualquier deseo de reproducción. Entonces, vieron los jajamim de que no se puede hacer eso, porque si quitas el deseo de adulterio y automáticamente se quita el deseo de reproducción, pues la gente ya no va a tener hijos y el mundo se tiene que acabar en ese momento. Incluso no nada más llegó a nivel humano, llegó a nivel de las gallinas, de las vacas, de todos. Nadie se reproducía. Entonces optaron nada más por pedir que se quite el Yetzer Hará de la Avodat Zará. Pero ¿saben cuál es el premio, el precio tan grande que se pagó? Se pagó un precio muy grande. El precio muy grande fue que en el momento que Hashem sacó el Yetzer Hará de la Avodat Zará, automáticamente se quitó la profecía del pueblo de Israel. No hay más Neviim, no hubieron más Neviim. Fue un precio muy, muy alto que el pueblo de Israel pagó con tal de quitar la Avodat Zará. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene? Porque cuanto mayor es el nivel de Kedushá, mayor es el nivel de Tumá. Entonces, si tú le estás pidiendo a Hashem que quite una prueba tan fuerte, a la fuerza Hashem tiene que quitar el acceso a la espiritualidad tan fuerte. Es un precio que se tuvo que pagar. Es decir, todo el tiempo que hay nebuá, de alguna forma tienes la fuerza de poder pelear contra el Yetzer Hará de la Avodat Zará. Si ahora ya no vas a pelear contra la Avodat Zará, ya no se puede. Ruach HaKodesh sí existe. Hoy lo vimos en el Mesilat Yesharim. Es el nivel más alto. Pero Nebuá, eso de que una persona que tiene un nivel espiritual muy elevado, de repente Hashem le habla y cae esa persona en un estado de sopor, así como que se queda plum. Se queda dormida, Hashem le habla y le dice las cosas, eso ya no es más. Ay, Ruach HaKodesh es esa cosa que también hay que tener un nivel muy, muy elevado. Tiene un feeling la persona que va a pasar tal cosa y al final termina pasando. Y eso es lo que dice Rabbi Tzadok Cohen Melulit. Sí. Pero una pregunta, entonces, ¿cómo los goyim ahorita tienen Yetzer Hará de hacer Avodat Zará? No, yo no creo que la petición fue para el mundo. Yo creo que la petición fue para Am Israel. Que Hashem le quite a Am Israel el Yetzer Hará de hacer Avodat Zará. No creo que Avodat Zará sea algo que sea para todo el mundo. Es verdad lo que tú dices, que es dentro de las 7 mitzvot de Noaj está prohibido que un goy haga Avodat Zará. Un goy tiene que creer en Hashem. Oh, eso es obvio.
Pero yo no me late que los Anshe Knesset Agdolá hayan pedido en su tefilá que se quite la boda, el Yetzer Hará de la boda Zara a los Goim. A los goyim. Ellos pidieron que se quite el Yetzer de la boda Zara a los Yehudim, a Bnei Israel. Y dice Rabbi Tzadok HaKohen Lublin en Resisei Laila, en su libro Resisei Laila, dice, Liot or anebuá nigle, az lirot be'ayin marot elokim. A lo mejor esta es la respuesta para Raquel, que la va a convencer mejor, de que el hecho de que había una nebuá y la persona tenía la posibilidad, bueno, los nebim, no todas las personas, de poder tener una claridad tan grande en las cosas espirituales, por eso a lo mejor también era que había tantas ganas de hacer Avodat Zará, porque ellos querían como si fuera, como ver a Hashem de una manera tan clara, tan completa, tan absoluta, que eso se podía ver por Nebuá, y si la persona no llegaba al nivel de Nebuá, que muy poquitas personas llegaban, entonces buscaban ver ese vínculo con Hashem vía lo que es la Avodat Zará. Ahora, vamos a tratar de explicar, si estamos hablando de gente tan tzadik, ¿cómo es que gente tan tzadik peca en algo que parecería en nuestros ojos que es algo tan ilógico, algo tan lejos de lo que debería de ser de ellos? Y Rabí Abraham ben a Rambam, el hijo de Rambam, que también escribió libros de Perushim, él escribe en un libro de él, que él escuchó de su papá, Masoret Meet Abi Mari. Abi Mari quiere decir mi papá, mi querido padre, mi respetuoso padre, es decir, el Rambam, con Mem. Sheze mipne sheayu adukim bisvara shenixtangninim sheayetzia mimitzraim aita bisman mazal shor o kayotzeba zemina nebuyot bixerot akohadim amitasefot min avodat zará. El hijo del Rambam dice que él oyó de su papá, el Rambam, que debido a tantos años de acostumbramiento que tuvieron en Egipto, tantos años esclavizados, tantos años viviendo con Goim que hacían Avodat Zará al borreguito, al talé, ellos estaban aduquimes estaban como pegados, con una mentalidad de brujería tan grande, que cuando se sienten perdidos, porque el Yetzer Hará hace que se abra el cielo y que vean el cadáver de Moshe Rabenu flotando, dicen, Moshe Rabenu se murió. En ese momento se sienten ellos absolutamente perdidos. Lo primero que se les regresa a la cabeza es hacer algo que es algo parecido a lo que ellos vieron que los Goim estaban haciendo en Mitzrayim. Los Goim hacían Avodat Zará a los borreguitos. Ellos dijeron, vamos a seguir con esa cosa. De hecho, el Rambam dice, en el signo del zodíaco, el mes que generalmente cae Pesaj es el mes de abril. En el mes de abril, ¿cuál es el signo del zodíaco? ¿Qué se ve? Aries. Aries, ¿qué dibujitos se hacen en las estrellas en Aries? Un borreguito. Y después de abril, ¿qué mes sigue? Mayo. Y las que cumplen años en mayo, ¿saben cuál es el signo del zodíaco de mayo? Tauro. Tauro es un toro, es un shor. Entonces ellos dijeron, seguimos nosotros. Se vuelve a cometer el error que una persona durante tantos años lo comete, y si no practica y si no se da el tiempo necesario para quitar ese hábito, es muy fácil caer en ese hábito. Los Yehudim estaban tan acostumbrados a pensar como esclavos, a vivir como esclavos, a vivir con Goim, a pensar con Goim, a mirar la tele de los Goim, a hacer todo como los Goim hacían, que en el momento que se pierde un poco el equilibrio, porque sienten que Moshe Rabenu se murió,
entran en un estado de desesperación total, completo y absoluto, y lo primero que se les viene a la cabeza es: necesitamos ver algo, necesitamos hacer algo que vemos. Mientras Moshe Rabenu está con nosotros, entonces Moshe Rabenu es nuestra mora del kinder, y nos lleva de la mano, y nos dice que ahora es la hora del desayuno, y ahora es la hora del rikuz, y después van a hacer las manualidades. La Ganenet es la que nos lleva. Se fue la Ganenet, hay un caos completo y absoluto. Necesitamos a alguien que haga función de Ganenet. ¿Qué es lo primero que se me mete en la cabeza la función de Ganenet? La ex Ganenet que tenía yo en Mitzrayim. Voy y hago algo, imitación patito de lo que yo tenía antes en Mitzrayim. Así dice el hijo del Rambam, que oyó del Rambam. Y ahorita lo vamos a ver, del Rambam de adentro, cuando empiezan en Alajot Abodat Kohabim. Pero antes de eso, tenemos que entender Yud Bet Mazalot Emderech Klal Taleshor, los 12 signos del zodíaco que tienen esos dibujitos en el cielo según los animalitos, según cómo se forman las constelaciones de las estrellas. Y el Mazal de Mitzrayim, que era Talé, por eso ellos hicieron Korban Pesach Davka del Talé, para demostrar a todo el mundo que la fuerza de Hashem es superior a la Avodah Zará de Mitzrayim. Learot ech she'ein mamash velo que Mitzrayim. Por eso el Korban Pesach era Davka de eso. Ve a Erev Rab, y vino el Erev Rab, y empezó a moverles el tapete, y dice: no, si el toro viene después del borrego, entonces vamos a hacer algo que sea como el borrego, y él va a ser más fuerte que el toro, que el borrego. Caniré, el toro va a tener más fuerza que el borrego. ¿Qué es esto? Esto es el error de que nosotros también cometemos cuando nosotros sabemos de que toda la fuerza de Hashem es algo que es invisible, que es algo que no se puede ver. Y sabemos perfectamente que no se ve, y sabemos que Yad Hashem está en todas las cosas y en todos los lugares. Pero es difícil cuando uno está en una situación de un apremio, necesita ir al doctor. Es decir, no está mal ir al doctor. Ir al doctor es una mitzvah, ir al doctor. Lo que está mal es si primero vas al doctor y después dices tefilá. ¿Cuál es el orden de que tú acomodas las cosas cuando tienes un problema? Primero le hablas a tu primo el rico para que te preste el dinero para pagar la deuda y después haces tefilá. O primero dices tefilá y después le hablas a tu primo rico que te ayude con esa deuda de dinero que tienes. ¿Cuál es el orden que haces las cosas? El orden de equivocación que tuvo el pueblo de Israel aquí en esta situación es que estaban tan acostumbrados a tener una forma de vida tan errada y tan equivocada, que a Filu puede venir Boreolam y hablar con ellos de manera directa y personal. Y ellos empiezan a morir de la ashpah, de la influencia espiritual tan grande que tiene Hashem en ellos. Y los bombardea con tanta kedusha, pero en el momento que eso bajó, digamos, esa impresión o ese efecto o ese impacto tan fuerte que tiene con ellos, luego caen en el primer error, porque era el último error, porque no tuvieron todavía tiempo de poder procesar las cosas. Dice el libro Igrot Kodesh, Kasher Roim Adam Ayotze Merofé, Beoto Adam Medade al Shamayim. Un señor se rompió la pierna y va al médico y el médico le dice: por ahora tienes que inmovilizar la pierna y tienes que usar muletas. Yaholo Vero Deach Learem. Va a decir una persona ignorante: ¿qué clase de médico es este que le da muletas? Si fuera un buen médico, le arreglaría la pierna para que la persona pueda caminar directamente y no necesite de usar muletas. Are Adam Bikeretzlo. Esta persona fue a ver al doctor. Veshilemlo, y le pagó la consulta y la visita. Y está necesitando de muletas. Para necesitar de muletas tienes que ir al médico. Pero si le vas a explicar a esta persona
que antes de ir con este doctor, y si no fuera por este doctor que le inmovilizó la pierna y le dio las muletas como un sustituto, no podría Bijlal mover las piernas. Umisman lesman, y cada vez que él siga haciendo caso al médico, la pierna se le va a ir curando, hasta que el médico le va a decir, ya te puedes curar las muletas. Yesh la adam y le dato y huyot shonot. Las personas tenemos diferentes tipos de calidades y de tendencias en las que nosotros tenemos. Para cambiar una cosa, necesitamos leitjaneh, necesitamos adiestrarnos a esa cosa, necesitamos practicar esa cosa para que se vaya yendo de a poquito. No nada más nosotros mismos a nosotros mismos, también nosotros en la educación con nuestros hijos. No existe apretar un botón y un cambio de actitud que se genere de un momento al otro. Eso requiere de un ejercicio, requiere de un esfuerzo. Los Yehudim no estuvieron dispuestos a ese esfuerzo. ¿Vieron que hay una situación de prueba? ¿Vieron que Moshe no estaba? ¡Plum! Cayeron en el primer error que ellos estaban acostumbrados desde antes. Mora, entonces no fue mucho la culpa de los Yehudim, en eso estaban acostumbrados. Claro que fue la culpa de los... Nada más, nosotros estamos tratando de explicar cómo gente tan grande puede cometer errores que parecerían ridículos. Si nosotros no vemos todo ese lado, decimos, estaban locos los Yehudim. O locos o tontos, porque no se entiende una persona que tiene la posibilidad de hablar con Hashem cara con cara, como les pasó a ellos en Shavuot. Vieron todo lo que los Midrashim vieron, no nada más en Shavuot, en Pesach, en el desierto, en el mar. Vivir con Hashem en esta presencia tan grande, ¿cómo puede ser? Y la respuesta es, puede ser. Puede ser. Puede ser porque las personas somos muy vulnerables y las personas llegamos a niveles de espiritualidad grandísimos y nosotros ni nos podemos comparar con lo que ellos eran porque ellos eran mucho mejor que nosotros. Pero si a nosotros eso se nos hace tonto, ese nivel de vulnerabilidad nosotros estamos multiplicados por 1000, porque cuando uno se acostumbra mucho a una cosa, y no se ocupa de desacostumbrarse de esa cosa. Porque Eina Kadosh Baruj Hu va vitrunia imbriotab. Boreolam no viene a pedirte o a exigirte una cosa que tú no estás preparada para poder hacerlo. Nosotros, el pueblo de Israel, estaba más que suficientemente preparado para poder. Estuvieron practicando durante 49 días elevarse su nivel de tumá y todo. Pero cayeron porque la gente a veces cae, porque la abodá zará estaba tan arraigada delante de ellos, que afilu todos los shiurim de Musar que escucharon durante los 49 días, no les fue suficiente frente a una prueba de la desaparición de Moshe. En esta situación de que ellos vieron que Moshe no está, se perdieron. Y la gente a veces se pierde. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no perdernos también. Y el mensaje para nosotros tiene que ser, cuando te autoeduques o cuando eduques a otra persona, tienes que estar consciente que ese cambio de hábito va a requerir un tiempo y ese cambio de hábito que requiere de un tiempo tiene que ser constante, tiene que ser todo el tiempo, no es mágico, hay que practicarlo, no hay magia en esto, hay que practicarlo. ¿Se acuerdan que en una ocasión contamos un maasé de un israelí que vive en Bélgica y que el rab de Bélgica comentó, en Bélgica muchos yehudim se dedican a la parte de joyería, de pedrería, de piedras preciosas. Y hay ahí una calle o varias calles, no sé, yo no conozco Bélgica,
pero hay varias calles que tienen como si fuera como el centro joyero de México, que hay como una tienda al lado de la otra, una tienda al lado de la otra. Y había un israelí que fue a vivir a Bélgica, que ya tenía 20, 25 años viviendo en Bélgica, Baruch Hashem, una persona muy exitosa, que no tenía un local en el centro joyero de Bélgica, tenía muchos locales en el centro joyero de Bélgica, pero en un momento de su vida decide que va a hacer teshuvá y va a empezar a cumplir Shabbat. Cosa que fue una decisión muy difícil para él y su esposa, porque el Shabbat parece, en Bélgica, no sé cómo es en México, es un día muy bueno para vender joyería, para vender piedras preciosas. Pero él dijo, a mí no me importa, yo voy a empezar a cumplir Shabbat. Pero un año le tocó que cayó fin de año, fin de semana. Entonces le tocó Shabbat, víspera de la fiesta de los Goim, de las dos fiestas de los Goim de fin de año. Y eso a él le dio una cosa muy difícil porque sabía y estaba consciente de todo el dinero que él iba a perder si no habría los Shabbatot esos, que es una venta durísima. Pero él decidió que va a cumplir Shabbat y va a cumplir Shabbat. Pero el viernes, pero el sábado del 25, le agarró un Yetzer Hará muy, muy grande. Y no hizo Hilul Shabbat. Pero de su casa se fue caminando al centro joyero. No entró al centro joyero, pero se quedó mirando de afuera todo el movimiento de gente. Y veía a la gente comprando, y gente de diferentes países, y un montón de cosas, y todos los puestitos de él distribuidos por ahí, cerrados. Y le agarró a él una cosa en el estómago tan fuerte de todo el dinero que él estaba perdiendo, y se le metió en la cabeza también que a lo mejor clientes en un futuro van a pensar que él ya no va a abrir más, porque si no abrió ese fin de semana no abre más. Entonces se puso muy mal, regresó caminando a la casa, no pudo hacer ni kiddush, no pudo disfrutar del Shabbat, se fue a acostar en su cama y se quedó ahí durmiendo y se puso muy, muy triste y después se sintió muy mal. Entonces el domingo posterior fue a ver al Rab y le dijo, Rab, yo quiero que me dé un tikún, me siento un pecador muy grande por esto que yo no hice, por esto que mi Shabbat ni fue Shabbat ni nada. Y el Rab lo abrazó y le dijo, yo nací en Mea Shearim y yo nunca tuve una prueba tan grande de Shmirat Shabbat como tú la tuviste. Yo te admiro de que tú podías haber roto esa promesa y te sobrepusiste porque tú decidiste que vas a cumplir Shabbat y no importa la Esh o la Maim y cumpliste Shabbat. Pero existe, afilu hoy por hoy, que no hay Yetzer Hará de Avodat Zará, existe situaciones de que una persona toma una decisión y es después a veces difícil de llevar a cabo esa decisión. Es una cosa que se dificulta. Y más teniendo en cuenta, hablando de un tema que es de la Avodat Zará, y más teniendo en cuenta que ellos estaban tan impregnados en esa cosa de la Avodat Zará. Pero por supuesto que ellos tenían la fuerza de doblegarse a eso, pero es difícil esa práctica de poder doblegarse a eso. Nosotros hoy en día no lo entendemos, pero lamentablemente existen hoy Yehudim que se convierten al cristianismo. Ojalá que sea una cosa muy mínima y muy, muy chiquitita, pero aunque no haya Yetzer Hará, gente que está muy alejada del Yahadut, que vive en una sociedad toda con Goim, me habían contado, creo que hace 2 o 3 años, un rab también que trabaja en Copenhague, en Dinamarca, no hay muchos, no sé cuántos Yehudim hayan en Dinamarca hoy en día, pero los Yehudim que están como medio alejados, cada quien vive como en pueblitos así, y él iba así de pueblito en pueblito, y una vez entró a casa de unos Yehudim, y el señor le dice, no, vienes de Ashgaha Pratit Mamash, porque nosotros vivimos en una sociedad todas de Goim. Y los Goim, nosotros nos juntamos con ellos, comemos con ellos y todo. Y los Goim siempre nos dicen, ¿por qué ustedes no vienen a misa con nosotros los domingos? Y la verdad que justo la semana pasada estábamos hablando, mi esposa y yo, y dijimos, la verdad no tenemos nada, lo que sabemos que somos Yehudim por nuestros apellidos, ni comemos Shabbat, ni cumplimos Kasher, nada, al revés, ni comemos Kasher, ni cumplimos Shabbat, y
ya, este tema que no vamos a misa los domingos nos aleja de la sociedad, no podemos ser bien amigos con ellos. Ahora que tú viniste y te vemos que tienes cara de Yehudí, nos traes cosas del Yahadut y trajiste para que prendamos velas de Shabbat y todo eso a nosotros nos tranquilizó que no podemos convertirnos y ir a misa en Shabbat. Para nosotros, ir a misa los domingos, para nosotros es tan alejado eso, pero no es tan alejado en verdad. Y Abodá Zará a lo mejor es alejado, pero otras cosas no son alejadas, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que saber es que a nuestro nivel y a lo que nosotros somos es no limitarnos en esperar que la Yeshua venga en cosas que las podamos ver, ¿sí? No es así. Dice el Rambam en Alajot Abodat Kochavim, la gente en la generación de Enosh que empezó a hacer Abodat Zará se equivocaron mucho, porque dijo, ¿cuál era la equivocación? Existe Dios, pero Dios existe y crea a las estrellas y a los planetas, entonces les dio poder a ellos y nosotros tenemos que darles poder a ellos. Esa idea de dar poder a una cosa que no es exclusivamente de Hashem fue un error que ellos pensaron, Zeu Retzon Akel. Esa es la voluntad de Hashem. Porque si Hashem hizo que el sol sea tan bonito y la luna sea tan bonita, es porque nosotros tenemos que alabar al sol y a la luna. Y esa fue una cosa que se equivocaron. Nosotros no podemos equivocarnos, que pueden haber cosas como un médico o como una persona que nos hace un favor o nos presta un dinero, que él es el que nos manda la Yeshua. Hashem manda la Yeshua vía a alguien que nosotros vemos. Pero la Yeshua no es lo que nosotros vemos. La Yeshua es lo que está Hashem detrás de lo que nosotros vemos. Eso es lo que el Jeta Egel de hoy representaría. El Jeta Egel de hoy representaría no le adjudiques poder a cosas que tú ves porque no tienen poder. El poder único y exclusivo lo tiene nada más Boreolam. Y nada más para terminar. ¿Qué es esto que Moshe Rabenu se atreve a romper las lujot? Entonces nosotros el año pasado hablamos bastante de eso, pero lo que yo quisiera decirles nada más como para terminar es esta forma que la Torá nos enseña que Moshe Rabenu rompe las lujot. Y las lujot rotas se quedan en el Aarón como demostración de que el pueblo de Israel pasó una etapa que hizo algo que se rompió, pero después vino una etapa que fue de reconstrucción a lo que se rompió. El hecho que nosotros en el Aarón llevábamos las lujot no rotas, pero junto con las lujot no rotas llevábamos las lujot rotas, es una enseñanza para nosotros de que cuando nos rompamos, y hablo en todos los sentidos, emocionales, espirituales, físicos, en cualquier estado que lleguemos nosotros a rompernos, que nos vamos a romper, porque romperse es parte de la naturaleza humana que tenemos las personas, y kinafalti kamti, y exigirnos a nosotras mismas que no hay un WhatsApp, que no nos podemos romper, no existe, porque somos personas y somos mujeres, y las personas nos rompemos, y cuanto más sensibles son ustedes, más fácil de quebrarse y de romperse existe esa posibilidad, porque la sensibilidad de la persona es lo que produce. Existen situaciones de rompimiento. Tenemos que saber que después de estas situaciones de rompimiento vienen situaciones de recuperación. El hecho de que las lujot están ahí, las rotas, junto con las buenas, nos viene a enseñar que después de que se rompen, salen otras cosas buenas. Y el hecho de la reacción que Hashem tiene con Moshe, que dice en la Gemara,
Shibre lujot de Munajim Baarón Minali. ¿Cómo es que algo que demostró, las lujot se rompieron por culpa del Geta Egel, como algo tan nefasto como el Geta Egel, están en el Aarón? Sí, dice Rabbi Yosef, porque el pasuk dice Asher Shibarta besamtem, la rompiste y la vas a poner. Resh Lakish dice Asher Shibarta, que las rompiste. Amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe, y Asher Koach Shibarta. Gracias que las rompiste. Porque Moshe, dice el Midrash, empezó a sentirse mal que rompió las lujot. Le dijo Boreolam, Al titztaer balujot arishonot. No te atores en el pasado. No te atores con lo que pasó. El futuro tiene que ser mejor que el pasado. No te quedes lamentándote por lo que fue. Tiene que haber en algún momento de tu vida una situación que Hashem está esperando de ti, que superes esa cosa que se te rompió. No sufras tanto por algo que se rompió. ¿Qué fue al final lo que se rompió? Le dice Hashem. Miren lo que Hashem le dice a Moshe. Shelo ayu el aseret adibrot bilbad. ¿Qué eran las primeras lujot? Big deal. Nada más eran los 10 mandamientos. Yo te voy a dar unas segundas lujot. Aninoten leja yevaem alajot, midrash, agadot. Las segundas lujot yo te voy a aumentar más cosas que tenían las primeras lujot. Las primeras lujot las escribió Hashem. A Mishtab Elokimu, Etzva Elokim. Es la letra de Hashem. Y Hashem le dice a Moshe Rabenu, ¿se rompieron? Van a venir mejores. ¿Cómo van a ser mejores las segundas? Si las segundas las escribió Moshe. No importa, yo les voy a poner que tengan más sabiduría que las primeras. Esto yo siento que es una enseñanza muy importante para cada una de nosotras. El hecho que viene Boreolam y le dice a Moshe Rabenu, Yashar Koach Sheshibarta. ¿Qué es gracias que las rompiste? ¿Qué quiere decir gracias que las rompiste? Este es un antecedente para el pueblo de Israel de que cuando las cosas salen de la patada, hay que esperar porque en algún momento van a salir otras cosas que van a ser mejores. No hay que desesperarse. Mismo Moshe Rabenu Itzile Itztaer, y Hashem fue y le dijo, Al Titztaer, big deal. Al final lo único que se rompió fueron las aseret adibrot bilbad. Nada más eso. En la segunda lujot yo te voy a dar más. No hubo ni el show off, ni todo el ruido, ni todo el humo, ni nadie supo. Moshe Rabenu bajó en Kippur. Hashem le dijo, Saleja, quédate con el resto, calladito, sin nada. Hubiéramos pensado que las segundas lujot tenían un valor menor que las primeras lujot. Viene Hashem y te dice, no es cierto. Las segundas van a ser mejor que las primeras. Porque después que tú entendiste que te caíste y te sentiste mal, el hecho ese de sentirte mal te va a hacer a ti renacer y entender que puedes ser mucho mejor. Perdón la hora, muchas gracias. Shabbat Shalom. La que pueda ir al CNIS que vaya, hay un Inyan de escucharla para allá, para del CNIS. No es como Shabbat Zahor, pero sí hay un Inyan. Algunos opinan que sí es muy importante. Shabbat Shalom, Morán. Perdón la hora, no me di cuenta. Perdón. Gracias, Morán. Gracias. Gracias. Vaya todas. Muy bonita. Mora, gracias. Mora, Tequila Mitzvot estuvo preciosa. Preciosa. Shabbat Shalom. Shabbat.